están íntimamente ligadas al entorno. Aunque se le atribuyen diversas posibilidades, los investigadores desconocen el significado exacto de estas manifestaciones artísticas. Y lo que vemos aquí son cazoletas. Cazoletas es un tipo de decoración, si podemos llamarlo así, que está relacionado con el neolítico y el calcolítico. Son únicamente huecos de forma semicircular. Los tenemos tanto aislados en roca del entorno, que no sabemos lo que significan, como asociados también a enterramientos. Varios paneles de pinturas rupestres decoran las paredes exteriores de estas grandes piedras. El conjunto mejor conservado se encuentra en el interior de una gran bola granítica. La erosión producida por el viento y la descomposición de los minerales ha creado una oquedad en el interior de la roca. Durante el Neolítico y Calcolítico, la cueva se utilizó como lienzo en el que pintaron diversos motivos. Tenemos una serie de puntuaciones realizadas en color rojo y asociadas a ellas otro tipo de figuras que los especialistas en arte rupestre denominan ramiformes, que pueden ser estilizaciones de antropomorfos, es decir, de personas. Cuando se han realizado análisis de composición suelen ser óxidos de hierro mezclados con grasas animales, que es lo que permite que se fije sobre la pared y que haya llegado hasta nosotros. Las primeras intervenciones del hombre sobre el entorno natural se habían limitado al desbroce para labrar la tierra y conseguir pequeñas cosechas. La agricultura se va a consolidar hace 6.500 años, cuando el hombre va creando con su intervención sobre la vegetación los primeros bosques adhesados, sobre todo con encinas y alcornoques, que además de leña aportan la bellota para alimento del ganado o como materia prima para elaborar harina. Excavaciones arqueológicas han sacado a la luz molinos de granito que fueron utilizados para moler cereales y bellotas. La bellota, con un alto contenido en taninos, era sometida a un proceso de cocción o tostado para hacerla más digestiva. La harina obtenida de esta molienda es amasada con agua y cocida a fuego lento. El resultado es un sabroso alimento parecido al pan. En muchos pueblos de Extremadura se han seguido elaborando estos panes hasta no hace muchos años. Conscientes de su capacidad, erigen monumentos que representan su control sobre el medio y que pueden ser interpretados como propiciatorios de la fertilidad, como los menhires con forma fálica, pero también con un carácter simbólico, marcando lugares especiales del paisaje. El impacto del hombre sobre su entorno es cada vez más evidente e irreversible. El hombre desde este momento ya no tiene una actitud, vamos a llamarlo como dicen algunos arqueólogos, naturalista, sino que es el verdadero momento cuando el medio está totalmente antropizado, cuando la huella del hombre se empieza a notar. Y dentro de ese panorama, pues el megalitismo es la mayor evidencia de que el hombre ha dominado a la naturaleza ya de una forma determinante, ¿no? De una forma ya taxativa. La comunidad asentada en el territorio construye la primera manifestación arquitectónica que se conoce en la península, el dolmen, un símbolo, una vinculación social para el grupo, una evolución de su ideología y del respeto por sus muertos y antepasados. Y lo que podemos ver aquí es el acceso, concretamente el corredor, que estaría orientado, como otras estructuras megalíticas de esta misma época, incluso posteriores, hacia el nacimiento del sol, hacia el este. Estos monumentos funerarios colectivos serán utilizados por sucesivas generaciones durante miles de años, y en muchos casos su mayor deterioro lo sufren en épocas muy cercanas a nosotros. Todo ello estaría cubierto por un montículo artificial, por un túmulo, que llegaría justo hasta la laja de cobertura que tengo a mi espalda,
y sería precisamente lo que permitiría a los constructores del dolmen arrastrar toda la loja de cobertura sobre ese montículo artificial hasta desplazarla y hacer que coincidiera sobre la cámara. Los difuntos suelen ir acompañados de ajuares formados por elementos de la vida cotidiana como herramientas, puntas de flechas o cuentas de collar. La cultura megalítica está presente en gran parte de Europa y en la península ibérica tiene una intensa presencia en el suroeste hispano-portugués. Estos monumentos estuvieron decorados con grabados y pinturas, igual que las manifestaciones artísticas conocidas en los poblados y en los abrigos. El hombre moderno siempre se sintió atraído por estas construcciones, a las que atribuía leyendas que hablaban de tesoros ocultos. Víctima de esas creencias fue el dolmen de Lácara, que a principios del siglo XX fue dinamitado con la única intención de encontrar ese supuesto tesoro. El dolmen de Lácara es el monumento megalítico mayor de los que se conservan en Extremadura. Por su tipología y forma, está emparentado con los dólmenes del otro lado del Guadiana, en la región portuguesa del Alentejo. Se divide, como todos, en un vestíbulo de entrada, un corredor muy grande y la cámara funeraria, del que se conserva una piedra intacta. Las demás se rompieron cuando la voladura. Aquella detonación hizo en varios pedazos la losa que tapaba el sepulcro y que tenía más de 5 metros de ancha. El dolmen tembló hasta sus cimientos y los enormes bloques de las paredes de la cámara se partieron. La codicia y la ignorancia del hombre destrozó en un instante un monumento que había sobrevivido durante 5.000 años. Una obra que fue planificada minuciosamente, cuidando cada detalle de la construcción. Los canteros que trabajaron en el dolmen de Lácara demuestran una gran pericia en el tallado de las piedras de granito. Debemos de pensar que en esa época todavía no se conocen las herramientas metálicas. A base de herramientas de piedra más duras que el granito, consiguieron un alisado bastante perfecto para lo que se conoce en otros sitios. Podemos observar en estos fragmentos de un ortostato cómo la piedra ha quedado bastante bien trabajada. Para el trabajo de cualquier ortostato de los que vamos a ver ahora en el dolmen, se podrían tardar meses en tallarlo. Lo habitual en los dólmenes del suroeste de la península era depositar a los muertos en la cámara mortuoria. Sin embargo, aquí se realizaron cremaciones de los fallecidos en el exterior del dolmen, para posteriormente introducir los restos a través de su largo corredor hasta la cámara mortuoria. La cámara, de grandes dimensiones, tiene planta octogonal y está formada por grandes losas. De ellas, esta es la única que se conserva intacta. Mide 5 metros de altura, la parte visible más 2 enterradas por debajo. Está tallada para que entre todas se cerraran arriba y fuera mucho más fácil colocar la losa de la techumbre. Otra estructura muy dañada por la acción del hombre moderno es el zócalo perimetral, un muro que no estaba enterrado. Las piedras que rodeaban el túmulo funcionaban como un esbelto cinturón de contención. Año tras año fue utilizado como cantera de la que se extraían bloques de granito. En la actualidad, la entrada a la tumba se encuentra cerrada por esa gran losa que tengo a mi espalda. Se colocó cuando dejó de utilizarse para después poder rellenar todo el patio de tierra y así disimular la entrada para que nadie pudiera saquearla. Nuestro reloj del tiempo avanza y nos sitúa en el tercer milenio antes de Cristo.
Estamos entrando en la edad de los metales, un periodo conocido como calcolítico, que es cuando el hombre aprende la técnica para la obtención del cobre, con lo que fabricar sus primeros utensilios de metal. Un metal que por su fragilidad todavía no sustituye en eficacia a las herramientas y armas de piedra, pero que es demandado como elemento de prestigio social. La población campesina afianza su posición en el territorio. Solo en Extremadura se conocen más de 200 poblados levantados en aquel periodo, como el de San Blas o el de Huerta de Dios. De entre todos ellos destaca el poblado de La Pijotilla con 80 hectáreas de extensión. En su época debió de ser uno de los más grandes y ricos de toda la península. Parece que La Pijotilla no fue un poblado corriente, ¿no?, sino que sería un asentamiento sobre que se vertebraría el control de un amplio espacio ocupado por distintos poblados y distintas actividades económicas, ¿no? Una especie de capital, ¿no?, de un espacio que su excavador, Víctor Hurtado, propone que es más o menos la actual Tierra de Barros, ¿no? Y creo que eso lo representa bastante bien el sitio donde vivían, que eran cabañas circulares, con un zócalo de piedra y un alzado de ramas. De hecho, hay algunas imágenes de chozos extremeños, de pueblos incluso, ¿no?, de aldeas extremeñas de primero en el siglo XX, que no se diferenciarían en nada de lo que sería un poblado calcolítico, ¿no?, de las estructuras de habitación de un poblado calcolítico del tercer milenio, ¿no? Esta comunidad, cada vez más dependiente de las cosechas y de la cabaña ganadera, estaba sometida a las inclemencias meteorológicas que invariablemente arrasaban con sus primitivas producciones agrícolas. El temor a esas fuerzas desconocidas e inexplicables pueden ser el origen de una espiritualidad que trata de aplacarlas y hacerlas benignas para la comunidad. Unas manifestaciones simbólicas que tienen su mayor exponente en los ídolos, piezas sobresalientes y exclusivas del calcolítico. En Extremadura lo más representativo es lo que se denominan los ídolos oculaos, que se realizan en distintos soportes, ¿no? Los mejores, los más espectaculares son en caliza marmórea, pero los hay también en barro, los hay en hueso, ¿no? Y representan siempre los ojos, con las cejas y unas líneas bajo los ojos que se interpretan como el tatuaje facial, ¿no? La importancia de los ojos es lo más destacable, ¿no? A veces se ha dicho que es la diosa o el dios que todo lo ve, y que como todo lo ve, de todo puede cuidar o todo lo puede estropear, pues parece bastante aceptable, ¿no? Hacia el final del calcolítico los ídolos evolucionan y con ellos la percepción que tiene el hombre de sí mismo, dando origen a los ídolos antropomorfos que se caracterizan por el desarrollo de la anatomía humana. Aparece con los brazos pegados al cuerpo, normalmente la representación del sexo, es decir, se puede distinguir entre masculinos y femeninos, y que probablemente están marcando un cambio social, ¿no?, y un cambio ideológico, ¿no?, la reivindicación de la figura humana, ¿no?, del ser humano, del poder del ser humano y sobre todo de la figura del varón, ¿no? Durante el calcolítico se siguen realizando los enterramientos colectivos en el interior de los dólmenes, bien utilizándose los construidos milenios atrás o bien con la construcción de nuevas tumbas. En la comarca de Tierra de Barros proliferan estos últimos que presentan una nueva técnica constructiva. Nos encontramos en el sepulcro prehistórico de Huerta Montero en Almendralejo. Esta tumba calcolítica se construyó hace 4.600 años. Tiene características propias de los dólmenes megalíticos anteriores, como puede ser la zona del corredor, pero en la cámara funeraria cambia, se construye con una cubierta de falsa bóveda. Son hiladas de piedras que van aproximándose a medida que van subiendo hasta que cubren toda la bóveda. También, como característica propia de esta tumba, encontramos que las paredes están hechas de tapial. Posiblemente sea el monumento más antiguo extremeño que conserve tapial.